Buenas noches, amigos. Aquí estamos de vuelta con ustedes, deseándole una buena noche. Reciban un saludo a todos los amigos que, escuchan este video. Que Dios le dé muchas bendiciones y esperamos que esta palabra, esta meditación que vamos a hacer por medio de la palabra de Dios, les sea de bendición y que la puedan entender. Vamos a pedirle a Dios entonces la bendición para esto. Vamos a comenzar con el tema. Esta noche el tema se trata de la fe. ¿Qué es la fe en realidad? Porque muchas personas dicen yo tengo fe, pero dice la palabra que la fe es algo que no se ve, es algo que en realidad que creemos en algo, pero que en algo que no miramos, que no estamos viendo, que no lo sentimos, que no lo tocamos, etc. Entonces, pero sí tenemos que creer por fe para ser salvos, porque dice la palabra que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, si queremos ser salvos, tenemos que creer por fe. Eso es lo que dice la palabra. Tenemos que creer que Cristo ya nos salvó, que Cristo dejó toda maldición en la cruz, que Cristo dio su sangre por nosotros y que nosotros, si lo aceptamos, entonces somos salvos. Si nosotros lo aceptamos, somos salvos. Esa es la fe. Eso es lo que manda la palabra. Dice, la fe es algo que usted no lo ve, pero sí tiene que creer. Entonces, por la fe, muchos hombres de aquellos tiempos tuvieron éxito, fueron justificados ante Dios por la fe. Por ejemplo, tenemos a Abraham, que todavía le llamamos y que se le seguirá llamando el padre de la fe, porque fue llamado por Dios. Abraham fue llamado por Dios y dice que Abraham escuchó su llamado y fue bendecido grandemente. Dice la palabra que si se pudiera contar el polvo de la tierra, así se pudiera contar también en la descendencia de Abraham. Y por eso todavía le llamamos el padre de la fe. Fue bendecido grandemente por Dios, Abraham. Y tenemos muchos más personajes, como Moisés, que también fue llamado por Dios. También fue un santo de Dios, un hombre justo ante los ojos de Dios. Pero dice que Abraham fue llamado a la edad de 75 años. Abraham tenía 75 años, tenía Abraham cuando fue llamado. Y por la fe, Abraham tuvo un hijo a los 100 años, cuando su esposa tenía 90. Entonces tuvieron el primer hijo, se llamó Isaac. Dice la palabra también que Dios se lo pidió en sacrificio. Supóngase usted, él no tenía hijo y a los 100 años fue que tuvo ese hijo. Y Dios lo llamó y le dijo, yo lo quiero en sacrificio. Pero Abraham, por la fe que él tenía, creyó en Dios y pensó que si se lo ofrecía en sacrificio a Dios, pues Dios le podía hacer resucitar a su hijo. Y cuando lo iba a sacrificar, se le presentó un ángel y le dijo, ¿qué tú vas a hacer? ¿Qué va a hacer Abraham? Simplemente una prueba de Dios. De manera que
Abraham fue un hombre muy justo y un hombre de mucha fe. Entonces vamos a agradar nosotros también a Dios y vamos a comenzar por ahí. Vamos nosotros a tratar de ser justos delante de Dios y a ver si nosotros alimentamos nuestra fe. Pero para alimentar la fe tenemos primero que ir a la palabra de Dios. Primero tenemos que comenzar. Porque si no comenzamos, entonces no podemos tener fe. Y para poder comenzar hay que alimentarse por la palabra. Hay que leer la Biblia para saber qué es la fe. Entonces, la fe hay que alimentarla. Es como cuando usted siembra, por ejemplo, una mata. O usted siembra una semillita de aguacate, supongamos. Usted la entierra, usted la siembra. Usted tiene fe de que esa semillita va a germinar. Y esa semilla va a germinar, pero usted tiene que echarle agua. Si usted no le echa agua, si usted no la abona, esa semillita no germina. Entonces, usted vuelve a ver si la semillita está repollando. Y así mismo la fe. La fe va repollando de acuerdo a cómo usted trate de alimentarla. Pero primero, si usted no es un creyente, primero debe ir entonces a la palabra y buscar la palabra de Dios, a ver qué le explica la palabra, qué es lo que le dice la Biblia de la fe. Vamos a ver aquí lo que nos dice en esta lectura, en Hebreos capítulo 11, dice así. Dice: la fe es pues la fe, la certeza de lo que es, para la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se ve, de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Dice: por la fe, dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Fíjese bien lo que es la fe. Dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y dice que usted tiene que creer como si la cosa, como que no estuvieran, pero que estuvieran ahí. O sea, usted tiene que pedir a Dios la cosa y que usted crea seguramente que usted la va a recibir. Pero para eso tiene que madurar en la fe. Porque si usted no tiene fe, si usted es una persona que no tiene fe, usted va a pedir, pero eso usted no lo va a pedir con fe, con una fe madura. Usted no tiene fe, porque la fe si la fe no está llena, no va acompañada, entonces es una fe muerta. ¿De qué tiene que ir acompañada? De la palabra. Usted tiene que comenzar, por ejemplo, desde abajo hacia arriba. Va comenzando al pasito y va creciendo. La fe va creciendo al paso hasta que se llena. Pero Dios lo va llenando a usted mediante usted la va buscando. Entonces el Espíritu de Dios lo va llenando por dentro. Y usted va creciendo y usted va creyendo. Pero usted va escudriñando en la lectura, en la palabra de Dios. Usted va buscando en la Biblia. Usted se va llenando de la palabra, entendiendo la palabra, y va creciendo. Porque dice aquí que no fue
Enoc fue trasladado para que no conociera la muerte. Oiga bien, la fe de Enoc era una fe tan fuerte que se fue al cielo en cuerpo y alma. Dios se lo llevó. Porque dice que andaba con Dios. Porque andar con Dios no es que usted va a andar con Dios de mano, porque usted no lo ve. Es por la fe. Usted lo siente por la fe. Pero andar con Dios significa que usted, donde quiera que usted vaya, usted va caminando con Dios. Porque usted piensa cualquier cosa que usted vaya a hacer en la vida, todo lo que vaya a hacer, usted piensa, pero esto será bueno lo que voy a hacer, será agradable a Dios, será desagradable, esto le agrada o no le agrada, estoy en desobediencia o estoy en obediencia. Eso es andar con Dios. Pero andar con Dios también es obedecer su evangelio, obedecer su palabra, buscar la salvación. Porque si usted lee la palabra de Dios, también usted tiene que ir, usted tiene que congregarse a una iglesia cristiana, donde hayan más cristianos. Usted tiene que orar también, tiene que orar a Dios, tiene que ayunar también, porque tiene que seguir las reglas de lo que dice la palabra. Pero si usted si usted hace eso, si usted lleva esas reglas, esas decisiones, entonces usted se va llenando del Espíritu. Entonces la fe suya va creciendo. Es como la mata. Usted siembra la mata va creciendo. Usted la sembró pequeña, pero va creciendo, va subiendo. Después esa mata ya va echando fruto. Cuando suba, que ya sea una mata, entonces va echando fruto. Esos frutos van madurando. ¿Qué pasa con esos frutos cuando maduran? Después que la mata crece, que ya entonces usted se come esos frutos, porque ya el árbol está dando fruto. Así mismo la fe. La fe también va dando fruto. ¿Por qué va dando fruto? Porque cuando usted se llena de fe, que usted tiene fe, entonces usted produce fruto. Porque por eso dice la palabra, que la fe sin obra es fe muerta. Porque inmediatamente usted tiene fe, en realidad, que usted crece espiritualmente, usted da los frutos del Espíritu. Porque ya usted es otra persona, ya usted vive de otra forma, ya usted tiene otra forma de vida. Porque las obras muertas, las obras sin fe también son obras muertas. Porque si usted vive una vida buena, es decir, una vida muy tranquila, etcétera, una vida buena que digamos, no es una persona que vive el Evangelio, por ejemplo. Usted no conoce el Evangelio, usted no conoce la palabra, usted no tiene fe, porque usted no conoce a Dios. Dios tampoco lo conoce a usted, porque usted no lo ha buscado. Entonces usted vive en obra. Usted y las obras no pueden salvar, porque las obras no lo salvan. Porque ya Cristo hizo lo que tenía que hacer por nosotros. Ya Cristo hizo la obra. ¿Cuál fue la obra? Que murió por usted, murió por mí en la cruz, para salvarnos. Entonces ahora nosotros tenemos que tener esa fe de que Él murió por nosotros para salvarnos. Entonces nosotros tenemos que buscarlo a Él por medio de la palabra. Entonces usted se va instruyendo y educando por medio de la palabra. Entonces cuando usted tenga la fe suficiente, entonces usted da fruto, los frutos del Espíritu. Pero también cuando usted le pide, Dios lo escucha. Dios lo va a escuchar, porque ya usted está dentro del rebaño, ya usted es un cristiano, ya usted cree en su palabra, ya usted es salvo. Entonces Dios lo escucha, porque la palabra dice que Dios no escucha, Dios no oye el pecador. Si usted no es cristiano, si usted no vive el Evangelio, si usted no lo busca, Dios no lo conoce. Entonces, ¿cómo lo va a oír si no lo conoce? Ahora, si usted le pide a Dios con fe, tiene que pedirle pensando que usted lo va a recibir. Si lo pide con duda, entonces usted no es un cristiano lleno del Espíritu, porque todavía le falta crecer más. Esa mata todavía no ha madurado. Entonces no ha madurado, porque cuando usted está maduro en la fe, entonces usted cree. Y yo he visto muchas cosas y muchos testimonios que por fe han pasado, se han resuelto. Yo tengo una persona muy allegada, yo tengo un testimonio de una persona muy allegada a mí, a la familia, que una vez ella es cristiana, ella se arrepintió, ella se convirtió al Evangelio.
Yo también. No hace mucho tiempo, tenemos promedio unos 3 años, pero ella tenía un problema en la cara, era una mancha. Y ella iba donde los doctores y ellos le decían que esa mancha la producía la piel. Y ella iba a todos los médicos, especialistas, pero esa mancha no se le quitaban y le estaban cogiendo la cara, se le estaban regando y eran negras. Ella lloraba mucho. Ella decía, yo no quiero verla, yo no quiero estar entre la gente, yo no sé qué voy a hacer. Pero la fe es la que salva. Si usted tiene fe y está maduro en la fe, Dios lo escucha. Pero usted tiene que creer que eso va a suceder, porque usted se lo está pidiendo. Usted tiene que tener la fe en Dios de que eso va a ser así. Una vez cogimos para un campo, cuando estábamos por allá en el campo, a mí me daba mucha pena con ella, porque yo veía que ella lloraba y esa mancha estaba muy negra, renegría estaban cogiendo la piel, la cara entera. Entonces había un muchacho que yo pensaba que era pastor, porque él siempre me decían que, él hablaba mucho de la palabra y testificaba mucho, y que había muchos enfermos que se habían curado, inclusive otras personas me habían dicho que él oraba y se curaban, que tenía fe. Entonces yo le dije a él, cuando estábamos allá, que por favor, que hiciéramos una oración para esa persona que tenía esa mancha en la cara. Inclusive, ya no íbamos, ya nosotros íbamos a salir, que no íbamos. Y yo volví para atrás y le dije, pero usted puede hacerme una oración, puede hacerle una oración aquí a esta persona que tiene este problema. Y él me dijo, vamos a hacerlo antes de pedirnos, con mucho cariño. Hicimos la oración. Y él, lo último que le dije fue, yo te declaro libre de esa mancha. Yo te declaro, en el nombre de Jesús, te declaro que esa mancha ya desaparecieron. Y al otro día, yo soy testigo de que al otro día esas manchas comenzaron a desaparecer. Esa cara comenzó a aclarar al otro día. Y esa persona tiene la cara más limpia que yo, para la gloria del Señor. Porque la honra es para Dios, la honra es para el Señor, porque Él es el que puede hacerlo todo. Él puede hacer los milagros, Él es el que puede hacerlo. Él puede usarlo a usted para hacer cualquier milagro. Nosotros no podemos hacer nada, porque dice la palabra que nosotros somos siervos inútiles. Pero si nosotros le pedimos a Él con fe y vivimos el Evangelio, entonces no nosotros, sino el Espíritu Santo puede hacer la obra, porque usted ya tiene el Espíritu de Dios dentro de su corazón. Ya el Espíritu de Dios vive con usted, entonces usted puede hacerlo. No usted, sino el Señor, porque la gloria es para Él. Pero Dios sí lo puede usar a usted para hacer una obra. De manera que debemos de creer en Dios, pero tenemos que madurar en la fe para que Dios se manifieste en nuestra vida, en nuestros corazones, y para que usted pueda ver los frutos del Espíritu. Y mira, para que usted vea cómo cambia su vida cuando en realidad usted es una persona creyente por fe. Vamos a ver en otra lectura, tenemos a Gálatas, tenemos aquí a Gálatas capítulo 3. Vamos a ver lo que nos dice Gálatas capítulo 3. Tenemos Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3. Dice así. Dice, el Espíritu se recibe por la fe. Oh Gálatas, insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por la obra o por la ley? ¿O por el oír o por oír con fe? Tan necios sois.
habiendo comenzado por el Espíritu, ahora habéis acabar por la carne. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano, aquel pues que os suministrará el Espíritu y hace maravilla entre vosotros, ¿lo hace por obra o por la ley, o por el oído o por la fe? Fíjense bien lo que dice esa lectura. Dice la palabra que la fe viene por el oír. La fe viene por el oír la palabra de Dios, y el oír por la palabra. Entonces, si la fe viene por el oír, entonces usted se alimenta. Usted oye la palabra y se alimenta. Usted lee la palabra, usted se alimenta. Usted crece espiritualmente. Pero la salvación es por gracia, no es por obra. Según la palabra, nosotros no podemos ser salvos por obra, sino por gracia, porque ya la ley, ya no vivimos bajo la ley, vivimos bajo la gracia. Después de la muerte de Cristo, hacia acá, entonces nosotros pasamos a la gracia, dejamos la ley atrás, ya la ley no nos salva. Tenemos que seguir directamente por debajo de la gracia. Entonces, por eso es lo que nos dice aquí, necio, porque si usted comienza por la fe y termina entonces en la obra, o usted cree que se puede salvar por la obra. No se puede salvar por la obra, porque si ya Cristo lo salvó, usted solamente tiene que aceptar la salvación, decir: Señor, yo te acepto, yo acepto que tú me salvaste, entonces yo soy salvo. Pero no solamente de boca, tiene que aceptarlo de corazón. Pero eso no quiere decir que si usted lo acepta ahora mismo de corazón, todo lo que usted hace que es negativo en su vida, que a Dios no le agrada, si usted es una persona que es alcohólica, si usted es una persona que si es drogadicto, si es una persona que está en desobediencia con Dios, y usted dice: yo quiero aceptarte, yo quiero mi salvación, yo quiero salvarme, y usted va y le pide, y usted dice: bueno, Señor, yo quiero salvar, yo quiero ser salvo. Pero usted tiene que hacerlo por fe, de corazón, porque de boca no es salvo, porque tiene que demostrarlo de corazón. Pero ¿qué sucede? Que tampoco, no es que inmediatamente usted le pide a Dios que lo salve. Usted no deja todo radicalmente. Si usted tiene algo que usted le impide que usted pueda seguir la palabra, ese mismo Dios no lo deja todo. Usted lo va bajando al paso, porque Dios, el Espíritu de Dios, va entrando sobre usted, y usted se va eliminando eso al paso. Dios le va eliminando eso, pero a través del Espíritu. Porque el Espíritu de Dios, cuando usted acepta su palabra, si en realidad lo acepta de corazón, entonces usted es salvo. Ya la salvación, usted es sellado con el Espíritu Santo. Dios lo sella. Ya usted pertenece a Él, porque ya usted lo aceptó. Usted lo aceptó de corazón. Pero tiene que seguir alimentando su alma, tiene que seguir alimentando la fe, para que esa fe pueda reproducir fruto, para que esa fe pueda germinar dentro de usted. No se puede quedar ahí, porque entonces, si se queda ahí, entonces su salvación no fue de corazón. Porque si usted no lo busca, entonces no fue de corazón, fue de palabra. Entonces, porque por eso dice la palabra: no todo aquel que me diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Porque si usted se lo dice de boca solamente y no cumple lo que dice, entonces usted no lo está buscando, usted no lo ha buscado de corazón. Tiene que buscarlo de corazón, arrepentirse de corazón. Pero el mismo Dios, el mismo Espíritu de Dios lo va a ayudar. Lo va a ayudar porque ya usted lo aceptó. Pero eso no quiere decir que el diablo no lo va a seguir punchando, lo va a seguir molestando para que usted siga lo que usted estaba antes. Porque el diablo también quiere su alma, porque es una guerra espiritual. Es una guerra. Estamos luchando una guerra, pero ya cuando usted acepta la palabra, entonces usted se convierte también en un soldado del ejército, un soldado de Cristo. Usted va a luchar con un alma espiritual,
porque también lo que usted aprende y lo que sabe, de acuerdo a como usted se madure, usted va creciendo en la fe, también usted se lo va mostrando a otro y le va enseñando a otro. Ya usted está dando frutos, son los frutos del Espíritu. Ya usted vive diferente, porque si usted tenía algo en su corazón con alguien, con alguna persona, ya usted no lo tiene. Ya eso se borra, ya Dios saca eso de su cuerpo, de su alma, de su espíritu, etc. Si siente envidia, etc., si tiene odio, si tiene rencor, todo eso sale. Usted queda en paz, usted vive una vida tranquila y en paz. Y Dios lo hace feliz, porque la vida le va a cambiar, todo es diferente. No quiero alargarme mucho porque el tiempo no tengo mucho tiempo para este tema. Me gustaría hablar mucho de este tema, hablar mucho con ustedes, porque la fe es un tema muy importante. Es la primera parte que debemos entender en la Biblia para ser un cristiano. Si no tenemos fe, no somos nada. Porque sin fe nada podemos hacer. Porque la fe es que nos salva. Por fe somos salvos. Entonces hay que tener cuidado ahí, en la salvación. Alimentarnos primero, vino alimentando por el Evangelio, seguir el Evangelio de Cristo. Pero no dejarnos confundir, porque hay muchas religiones, y las religiones nos salvan, lo salva el Evangelio. Las religiones son religiones, eso no lo salva, ahora lo salva la palabra de Dios. Usted tiene que guiarse por lo que dice la Biblia, no por lo que yo le diga, ni le diga a otra persona, o que me dicen allí, no. Si usted va a un culto, si usted va a una congregación, y no le leen y no le dicen lo que dice la Biblia, entonces váyase, busque otra que le explique lo que dice la Biblia, porque usted se tiene que guiar por la palabra, no es por lo que diga un hombre, ni por una religión, porque la religión no lo va a salvar. Mejor quédese en su casa. Entonces usted es un religioso, un fanático, entonces usted no es un cristiano. Entonces vamos a ver lo que nos dice ahora. Romanos 10, versículo 30. Dice, vamos a ver lo que nos dice aquí. Romanos 10, versículo 30. Vamos a ver. Dice así. Dice, la justicia que es por fe. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia. Es decir, la justicia que es por fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito: He aquí, pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo le doy testimonio de quien tiene celo de Dios, pero no conforme a la ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecerse la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Fíjense bien lo que dice esta lectura. Porque el fin de la ley es Cristo, y para la justicia todo aquel que cree. De manera que por la obra, dice la palabra, ninguna carne será salva. Nadie será salvo por la obra. Todos somos salvos por fe, por gracia, no por obra. Porque ya la ley ya fue sustituida, ya Cristo borró esa parte. Ahora nosotros tenemos que seguir la gracia, la fe, viviendo por fe. Pero una fe auténtica, una fe que sea una fe espiritual, que no sea una fe muerta. Porque yo vivo mejor que fulano, yo hago por ejemplo, es un cristiano, pero yo no tengo que seguir a la iglesia, porque yo vivo una vida mejor que ellos.
una vida un ejemplo de vida mejor que ellos. Yo doy mejor ejemplo que ellos. Eso no es malo, que si una persona tiene una forma buena de vivir, no está malo, pero eso es una buena cualidad. Pero tiene que buscar a Dios, porque si no busca la palabra, entonces tiene que decir lo que dice la palabra, porque si no busca la palabra, entonces de todas maneras está perdido. Está perdido porque Dios no lo conoce, Dios no conoce a esa persona. Entonces tenemos que buscar el Evangelio por medio a la fe y la palabra por medio al Evangelio. Esto es lo que nos alimenta. La palabra de Dios está aquí en la Biblia. Usted mismo busca en la Biblia y usted mismo se convence de lo que dice la Biblia. Usted mismo se convence de la palabra y esto lo va salvando, lo va alimentando, lo va instruyendo. Usted va adquiriendo conocimiento de lo que es malo, de lo que es bueno, porque mucha gente le tiene miedo. Algunas veces cuando usted no es cristiano, tiene como miedo a la palabra, miedo a la Biblia, no la quiere leer. La tengo en mi casa, la tengo allí abierta. Pero que usted no hace nada con tener una Biblia abierta. Si usted no la lee, si usted no se nutre de la palabra, entonces usted para qué tiene la Biblia allí, para nada. No, así no, tiene que educarse en la palabra, en la fe, para que Dios lo salve, para que usted tenga la salvación y para que también usted pueda ayudar a salvar a otros que están inocentes, que están ciegos, que andan en la oscuridad, que andan en la tiniebla, que no están en la luz, porque el que está en la luz es el que vive la palabra de Dios. El que no vive la palabra está ciego. Y entonces debemos de afianzarnos en la palabra de Dios, debemos de alimentar nuestra fe, porque el Espíritu Santo está dentro de usted cuando usted acepta la palabra. Entonces el Espíritu Santo da testimonio de lo que usted hace aquí en la tierra al Dios del cielo. Todo lo que hacemos aquí en la tierra será desatado en el cielo, porque Dios allí todo lo sabe. Todo sabe, dentro de nuestros corazones, dentro de nuestra conciencia, dentro de nuestra alma, Dios todo lo sabe. Inmediatamente usted creyó por fe, entonces usted está sellado con el Espíritu de Dios. Usted está escrito allá, usted es salvo. Usted no conoce a Dios, usted no es un cristiano, entonces usted no está sellado. Usted, según la palabra de Dios, todo aquel que creyere será salvo. Todo aquel que no creyere será condenado, dice la palabra. Entonces, de todas maneras, le agradezco mucho que hayamos compartido juntos este mensaje sobre la fe. Para mí es un placer haber estado con ustedes compartiendo la palabra. Quisiera seguir un poquito más adelante, pero el tiempo es corto. De todas maneras, mi deseo es que siga